Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Muy buenos días. Conciencias y Educación inicia su programa número 101, saludando con especial afecto a la audiencia de Radio Universidad de Chile que escucha nuestro espacio en el país y en el extranjero. Saludamos como costumbre a toda nuestra comunidad universitaria y en especial a la comunidad de la Facultad de Ciencias en su 60º aniversario. Por ello vaya nuestro saludo a los académicos, académicas, personal de colaboración y estudiantes de nuestra unidad académica que ya se disponen a salir en sus vacaciones de invierno. En especial agradecemos al equipo de Radio Universidad de Chile que nos apoyan hoy en la realización de este programa. Me refiero a Ariel Acevedo en el streaming de video y a Francisco Beas en el sonido. Los saluda Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de esta casa de estudios. Bueno, hoy día vamos a conversar fundamentalmente sobre contaminación ambiental y para ello tenemos invitado al doctor Carlos Manzano, académico del Departamento de Química, director de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias y además quien ejerce las funciones de subdirector de la Escuela de Ciencias Ambientales y Biotecnología. Así que bienvenido, Carlos, a este nuevo programa de nuestra Facultad de Ciencias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estimados auditores, auditoras, quisiera partir comentándoles como noticia una reciente actividad que tuve que realizar en Italia, en la ciudad de Bari, con motivo de la realización del la 6ª Conferencia Internacional DUST 2025, que se refiere a todo lo que es material particulado que forma parte de nuestra atmósfera, pero que no solamente lo encontramos en nuestra atmósfera, sino que también en lo que podría ser el ámbito espacial. Y en lo que dice relación con nuestra atmósfera, también material particulado que se caracteriza como material intradomiciliario. Hoy día hay una gran preocupación a nivel mundial de cómo las partículas que respiramos, estas partículas que corresponden a la fracción de aproximadamente menor a 10 micrones de lo que podríamos llamar un diámetro de la fracción respirable, hace que entonces esta contaminación ambiental se incorpore a nuestros pulmones y se inicien los distintos fenómenos relacionados con enfermedades respiratorias o cuando ya entran a nivel del flujo sanguíneo, enfermedades asociadas entonces a determinados órganos de nuestro organismo por todo el trayecto que hace en la sangre este material particulado que tienen determinadas características químicas de tipo oxidativo fundamentalmente, pero también metales que van de alguna manera afectando nuestro organismo. Así que tuve la oportunidad de participar en este encuentro internacional en donde llevamos algunos estudios de lo que ocurre particularmente en las ciudades del sur de Chile, en donde a nivel nacional tenemos altos niveles de contaminación, fundamentalmente producto de la combustión de leña. Tú también has estado un poco en esa área temática, conociéndola, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, parte de las investigaciones que yo he hecho ha sido caracterizar justamente estos productos de combustión, porque no solo es el diámetro de las partículas, sino los componentes que tienen. Entonces, la caracterización química es algo muy complejo de realizar, de completar, diría yo, por la cantidad de productos posibles que hay en una combustión. Entonces nos hemos dedicado mucho a tratar de identificar sitios definidos por el tipo de emisiones contaminantes que tienen, sea de vehículos, de quema de leña, de quemas intradomiciliarias, que es muy importante, ¿no? Sumado al volumen menor que tienen de aire dentro de las casas. Sí, que tratan de aislarla de la temperatura Claro, es como del frío, ¿no es contraproducente, cierto? porque ese aislamiento para mantener la temperatura hace que haya menos ventilación. Correcto. Entonces crea ambientes un poquito artificialmente concentrados de contaminantes, que en el exterior no sería en una concentración tan alta. De hecho, hemos encontrado en Temuco y en Coyhaique concentraciones bastante altas de productos de quema de leña. Efectivamente, y eso también lo hemos ido correlacionando con las consultas médicas que van generando, por así decir, consultas de urgencia sobre temas cardiovasculares o temas de enfermedades respiratorias, lo cual obviamente se transforma en una temática de mucho interés nacional y mundial, porque esto se repite en distintas ciudades dependiendo del número de habitantes que alcanzan determinados ya índices, digamos, de densidad, y por otro lado las condiciones meteorológicas que son propias de estos lugares que hacen que en determinados momentos y circunstancias haya una muy mala ventilación desde la perspectiva meteorológica. Y de disponibilidad de energía también, porque es un detalle importante, que la gente necesita calefaccionarse. Así es. Pero hay así lugares es. donde va a ser más o menos fácil, digamos, tener combustibles que sean más limpios. Sin duda. Y curiosamente, en este Congreso Internacional tuve la oportunidad de observar un hecho muy relevante en materia de lo que tú mencionas, Carlos. Por ejemplo, a medida que aumentamos la distancia desde la línea del Ecuador hacia el polo, se observa que la población europea cada vez tiene menos contaminación por partículas, menos contaminación atmosférica. Entonces los países nórdicos son los menos contaminados, ¿ya? En cambio, cuando uno baja hacia el centro de Europa, los indicadores de contaminantes por partículas finas y gruesas se incrementan significativamente, siendo entonces más sanos desde el punto de vista de enfermedades respiratorias los países nórdicos que los países de centro de Europa. Sin embargo, en Chile, que podríamos decir en una imagen especular, ¿no es cierto?, tenemos un efecto contrario, Claro. porque Chile central, que antiguamente era como la zona más contaminada, después con los planes de descontaminación fue bajando estos indicadores. Sin embargo, a medida que nos vamos a latitudes más del sur del país, aumenta el número de contaminantes y aumenta el número de atenciones de urgencia a nivel respiratorio, cardiovascular, producto justamente de que la energía que nosotros usamos fundamentalmente es una energía a base de petróleo o a base de leña. Claro. Bueno, ahí también yo creo que debe afectar mucho las condiciones geográficas, porque el sur de Europa está más afectado por ese transporte de partículas del desierto. Entonces también va a subir un poco esos niveles background, digamos, de contaminantes. Y además el norte de Europa son países exportadores de gas natural también. Claro. Entonces son varios factores acá que inciden en Usan la energías más realidad limpias química. en el fondo. Claro, siendo todavía combustibles fósiles, son combustibles fósiles que tienen una combustión más limpia, digamos. Efectivamente. Bueno, parte de esas presentaciones de académicos, investigadores de Polonia, de Suecia, de Noruega, pude ir también teniendo una mirada de la contaminación que nosotros no la observamos mayormente en Chile, que tiene que ver con el transporte naviero. ¿Ya? Entre esos países los mares son más pequeños y obviamente el transporte naviero es muy intenso. Entonces la contaminación que generan por quema de combustible, en este caso fundamentalmente petróleo, hace que el transporte de contaminantes atmosféricos generados por los transportes de navíos, barcos en general,
hacen que lleguen a los bordes costeros de las ciudades, impactando fuertemente. Un tema que en Chile afortunadamente tenemos un tremendo océano como es el Océano Pacífico, que no nos afecta en ese sentido, digamos, en lo que se observa en Europa. Sí, bueno, ahí hablando solo de contaminación química, yo recuerdo en una conferencia en Colombia, en Cartagena, hace algunos años, se habló de contaminación relacionada con navieros, con buques, pero más desde el lado biológico, porque se hablaba de que para empezar el viaje o para detenerse en un puerto tienen que balancear su peso, su carga. Sí. Entonces toman agua del océano o botan agua al océano. Y ahí incluso se hablaba de favorecer esta migración de especies invasoras. Claro. Entonces hay también contaminación asociada biológicamente, digamos. Sí, es el agua para que entiendan nuestros auditores, los barcos para mantener su equilibrio tienen un agua de lastre que le llaman. Exactamente. Sí. ¿Ya? Y esa agua entonces la toman en el puerto en que están para equilibrar, como decías tú bien, la nave. Y claro, cuando llegan a descargar o llegan a cargar a otro puerto, botan o incorporan más agua y entonces se transforman en transportadores de material biológico de un puerto a otro. Sí, o sea, nos queda de lección que cualquier actividad en realidad va a tener un impacto en los ecosistemas, es inevitable. No estamos ajenos entonces a todo transporte, el poder transferir partículas biológicas, y eso también ocurre en lo que pudimos nosotros también presentar en esta ocasión, como contaminación de partículas sólidas en nuestro país también transportan bacterias, ya claro. Fundamentalmente un par de bacterias que hemos identificado que tienen que ver justamente con los resfríos, con las gripes, con las enfermedades pulmonares, que tienen que ver a nivel de legionelas o neumococos que están asociados entonces a este tipo de enfermedades respiratorias producidas fundamentalmente en invierno. ¿Ya? Chile tiene un patrón bien claro de enfermedades respiratorias en el periodo invierno, entre abril y julio, y después tiene otro patrón muy claro de atenciones de urgencia entre septiembre y noviembre, ¿ya? Que el periodo primaveral, verano, digamos, viene con el tema de las alergias, y que nuevamente a través de las partículas del aire se transportan alergenos o se transportan algún tipo de microhongos o polen que afecta entonces la salud respiratoria de las personas. Así que en Chile tiene esas dos características bien marcadas. En invierno, enfermedades muy asociadas entonces a bacterias y virus, y en primavera más bien asociado a cuadros alérgicos. Sí. Así que eso también pudimos nosotros mostrar y observar también cómo se da esta situación en otros países. Particularmente me llamó la atención algunos trabajos que se presentaron por investigadores españoles e investigadores italianos, en donde plantearon, por ejemplo, el impacto que tienen las tormentas de arena en el Sahara y cómo por la altura, digamos, atmosférica transportan hacia Europa particulado con microorganismos. Me llamó la atención justamente el impacto que está teniendo eso y cómo hoy día están buscando mecanismos de pronóstico para ver cuáles son las posibilidades, digamos, de que en estas tormentas llegue material a Europa y caiga en determinadas concentraciones. Sí, yo creo que ahí nos despierta también un punto de mejorar los sistemas de muestreo, de captura de muestra, porque los que tenemos ahora no necesariamente van a ayudarnos a caracterizar biológicamente una muestra. Entonces ya es un área un poquito interdisciplinar ahí de las ciencias. Sé que hay algunos colegas de nuestra facultad que hacen caracterización de microorganismos en algunas muestras ambientales. Andrés Marcoleta, Francisco Chávez, se dedican a eso, ¿no? Y desde el área química hemos tratado también de combinar un poco esta captura de muestras para mejorar de alguna forma esta caracterización. Sigue siendo un reto, es un reto bien difícil de lograr técnicamente, de hecho. Bueno, efectivamente estamos conversando con el profesor Carlos Manzano, académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias, y estábamos comentando algunos
aportes que pudimos presentar y que además pudimos escuchar, digamos, en este Congreso Internacional, la sexta Conferencia Internacional de Polvo Atmosférico, que permitió reunir a investigadores de distintos países de Europa y del mundo, en donde llevan entonces las distintas líneas temáticas asociadas a contaminantes intra y extradomiciliarios, ¿ya? Asociado también a impactos en la salud de la población, que es un tema que también fue bastante relevante durante la pandemia. Ya no olvidemos que el virus SARS-CoV-19 fue detectado como un virus que podía sobrevivir en la superficie de las cubiertas, de la ropa, etcétera, por días y semanas incluso, en donde distintos materiales tenían la posibilidad de retener este virus y mantenerlo con vida, lo cual hacía entonces que el contagio fuera mucho más grave, dadas las circunstancias de no saber entonces qué materiales ya habían sido expuestos a este contaminante. Entonces, hoy día la preocupación mundial que uno pudo detectar es que las partículas atmosféricas también se están transformando en transportadoras de estos tipos de microorganismos. Así que bueno, eso es parte de lo que fue esta experiencia en donde pudimos compartir nuestra experiencia chilena, particularmente con estudios que se han realizado en el sur de Italia, en donde hay características muy similares en lo que corresponde al particulado fino y grueso que se observa en esas latitudes. Bueno, continuamos nuestro programa Conciencias y Educación, y les habla Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en donde estamos amenamente conversando acá con el profesor Carlos Manzano, científico e investigador del Departamento de Química de nuestra facultad, sobre los temas de el material particulado y la contaminación que esto genera. Pero yendo a un tema un poco más amplio en el campo de las ciencias ambientales, Carlos, me gustaría que conversáramos un poco acerca de el congreso que está preparando la Sociedad de Ciencias Ambientales, de Química Ambiental y en los temas también de Física y Biología Ambiental para este año. Sí, claro. ¿Qué nos puedes contar de los avances que está en desarrollo en estos momentos? Bueno, les puedo contar que la Sociedad de Química Ambiental de Chile, de la cual soy el presidente, estamos organizando nuestro congreso número 12 de Física y Química Ambiental, y que en este año va a ser realizado en conjunto, junto con el Congreso 11 de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales. Estos dos congresos se van a hacer simultáneamente, van a hacerse desde el 14 al 17 de octubre en la Universidad del Biobío, en la sede de Concepción. Entonces hemos estado preparando desde hace algún tiempo ya las charlas, los invitados, vamos a tener una gama bien amplia de temas ambientales. Este tipo de conferencias sí se caracteriza por una mirada más interdisciplinar a los problemas ambientales que tiene Chile. Y que ¿Cuáles van a ser las grandes áreas que van a abordar en este congreso para que lo conozcan nuestros auditores? Mire, las disciplinas principalmente, bueno, las dividimos en diferentes grupos de acuerdo al tema de especialización. Vamos a tener temas de química de aguas, contaminación en química de aguas, suelos, química atmosférica, justo lo que estábamos hablando de material particulado. Es uno de los temas que más se ha avanzado, digamos, en la investigación nacional. Pero no va a ser solo química, tenemos también aplicaciones de física ambiental, como por ejemplo descripción de fenómenos de transporte, dispersión de contaminantes, modelación. Y además estamos incluyendo temas que son más actuales, más de la legislación actual. Por ejemplo, aplicaciones de ruido ambiental, que es parte de la definición de lo que es un contaminante según nuestra ley de cuidado ambiental, ¿no? De protección del medio ambiente. Y también el tema de olores, que la contaminación por olores ha sido un tema que está surgiendo últimamente tanto en el sector privado como en el sector público de control. Correcto.
Ahí fundamentalmente estamos viendo la gran industria, me imagino, en el campo de agroindustria, producción animal. Sí, correcto, porque pensemos que una contaminación se define legalmente como algo que interrumpe, digamos, el normal funcionamiento de un sistema ecológico o que llega ya a crear alguna especie de molestia para las personas que viven en las cercanías. Claro. Entonces, por eso el ruido ambiental y los olores se han transformado en unas variables nuevas que se están midiendo y se están considerando en temas de salud medioambiental, de cómo estas variables alteradas afectan finalmente indicadores de salud de las personas. Entonces, claro, tiene directa relación, digamos, con ciertas industrias, ciertas actividades productivas, pero en donde nuestra legislación y nuestro sector público tiene que también ejercer un monitoreo y un control relativo, ¿no? Sí. ¿Van a ser 3 días de realización del Congreso? Sí, van a ser, bueno, desde el 14, vamos a partir el 14 de octubre en la tarde, con la inauguración, presentamos nuestro premio a la trayectoria ambiental, como todas nuestras sesiones últimamente. El 15, 16 van a ser días completos de Congreso y el 17 va a ser hasta el mediodía. Correcto. Y en la tarde vamos a tener nuestra reunión de la Sociedad de Química Ambiental. Que a todo esto invitamos a todos a unirse a la sociedad, a participar en estas reuniones, porque son grupos que deben ir creciendo en el tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que es destacable decir y recordar que esta sociedad ya lleva 20 años de desarrollo a lo menos, ¿no? Desde el 2000, de hecho, la 25 fecha años. de fundación fue el 2000. Un congreso que se ha venido realizando cada 2, cada 3 años. Exactamente. Y que ha ido reuniendo a todos los participantes en el campo científico y de investigación en los distintos temas ambientales. Así que es una invitación particularmente a quienes viven en Concepción, porque claro que este sí. año el congreso va a ser en la Universidad del Biobío. Así es. ¿Ya? Y en ese contexto entonces invitar a todos los estudiantes de las carreras ambientales que existen allá en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que tienen su carrera ambiental, en la Universidad de Concepción, que también tienen todo un área de desarrollo como una facultad del medio ambiente y tienen un centro, el EULA, un centro de una larga trayectoria en nuestro país en materia de contaminación atmosférica acuática, podríamos decir. Y la Universidad del Biobío, que también es una universidad pública, estatal, con un área de desarrollo ambiental emergente, de modo que la cantidad de personas que trabajan en el área ambiental en la región del Biobío es un número relevante, así que los invitamos desde ya a que participen en este encuentro, y lo mismo a quienes forman parte de los programas de posgrado fundamentalmente, o los estudiantes tesistas, ¿no es cierto?, que están realizando sus tesis de pregrado, que esta es la oportunidad de presentar sus trabajos a la comunidad a nivel nacional e internacional, porque además se abre este congreso, como decías tú, al 11º Congreso Latinoamericano de Ciencias Ambientales, ¿no? Exactamente. Y de hecho ya tenemos varios trabajos internacionales que se han enviado. Aceptamos resúmenes hasta el 20 de julio, en todo caso. Pero ya tenemos un número relativamente importante, digamos, de investigadores internacionales que han llegado. Vale, vamos a detener por algunos minutos nuestra conversación para dar espacio entonces a la programación de Radio Universidad Chile y retomamos en unos minutos. Bien, continuando con nuestro programa Conciencias y Educación, con la participación hoy día del profesor Carlos Manzano, académico del Departamento de Química, director de Cooperación y Relaciones Internacionales, y quien a su vez es un destacado investigador en el campo de la contaminación atmosférica. Así que en ese sentido estábamos recién conversando sobre lo que va a ser el próximo Congreso Nacional en temas del área ambiental,
conjuntamente con el 11º Congreso Latinoamericano de Ciencias Ambientales. Así que, Carlos, recordando un poco eso, estábamos diciendo, ¿no es cierto?, que el Congreso se va a realizar en esta oportunidad en la ciudad de Concepción y en la Universidad del Biobío. Exactamente. ¿Cuál es el comité organizador que está en estos momentos a cargo de esta instancia científica? El comité organizador vendría a ser representantes de la Universidad del Biobío, que sería el profesor Ramón Ahumada, que es profesor de química del Departamento de Química de esa universidad. Estaría yo como representante de la Universidad de Chile. Está Vanessa Novoa, que también está de la Universidad del Biobío, y Ariel Farías, que es del EULA, de la Universidad de Concepción. Correcto. Entonces, ese es el equipo organizador. Es el equipo organizador. Y qué bien que tengamos esta posibilidad entonces de gente de la zona, digamos, que están a cargo de este magno evento. Los locales tienen que hacerse fuertes. Y desearles entonces el mayor de los éxitos en toda esta tarea. Y habíamos dicho que las áreas principales de investigación están asociadas principalmente a... Están asociadas a contaminación química en agua, suelos, sedimentos, aire, pero también caracterización física, modelos físicos de destino y transferencia de contaminantes, pero también hemos agregado algún par de secciones diferentes, digamos, análisis de territorio, por ejemplo, de cómo la ciencia ciudadana o cómo el efecto de la contaminación está alterando algunos sistemas socioecológicos. Entonces nos interesa también hacer el link, no solo de medir contaminación, sino de entender los posibles efectos que tiene en la sociedad. ¿Sí? Y por eso hemos invitado como comité científico a profesores de varias regiones de Chile. Correcto. Que se enfocan en muchas de estas áreas, desde cuestiones biogeoquímicas hasta cuestiones de educación ambiental. Entonces tenemos un comité muy variado. Bueno, en ese sentido también yo quiero agradecer a Carlos, presidente del Congreso, la oportunidad de dirigir un simposio en educación ambiental con profesores de la zona, con profesores escolares, que se va a realizar la mañana del último día del día viernes, me parece, ¿no es cierto? Así es, el viernes 17 de octubre está destinado también toda la mañana a ese simposio de profesores de educación básica, educación media de la zona. Así que yo desde aquí ya quiero hacer esta invitación cordial a todos los profesores y profesoras del campo científico que trabajan a nivel escolar en la región del Biobío, a que puedan inscribirse en este simposio donde vamos a tener la posibilidad de conversar acerca de los temas que son propios del nivel escolar y que hoy día son tan relevantes como el tema del cambio climático, ¿no es cierto?, calentamiento global y cambio climático, y también lo que de alguna manera representa la formación científica para una apropiada ciudadanía. Así que desde ya también los dejamos invitados para esta actividad. Bueno, siguiendo un poco en esta temática de la investigación, Carlos, sería interesante que nos comentaras un poco cuál ha sido el desarrollo que tú has ido de alguna manera impulsando en la Facultad de Ciencias sobre el tema de un contaminante que es muy particular y que a su vez hemos ido observando que ha ido generando un impacto a nivel planetario en su distribución, como son los microplásticos. ¿Qué le podríamos contar a nuestros auditores respecto de esta materia? Bueno, ese es un tema muy, muy en boga, digamos, mundialmente hablando. Es un material que caracteriza la modernidad en la que vivimos hoy en día. Es un material que se formó no hace mucho tiempo, pero que tiene perspectivas de persistencia de muchos, muchos años en el futuro. Entonces, hay un problema acá, que siendo un compuesto sintético que estuvo fabricado o creado inicialmente para resistir golpes, para resistir cambios de temperatura, para ser flexible, para estas aplicaciones prácticamente usamos en todos los plásticos. Pero esas mismas propiedades que lo han hecho tan versátil lo están haciendo ambientalmente muy difícil de degradar. Entonces de ahí nacen los problemas que tenemos hoy en día en los ecosistemas mundiales por el microplástico, porque no se degrada, porque se fragmenta, se reduce de tamaño hasta llegar a estos tamaños microscópicos que pueden moverse con mucha facilidad. Bueno, eso mira, me recuerda claramente los años 80, lo que fue el desarrollo de los clorofluorocarbonos, que en el año 80 se empieza a ver el impacto que tiene este producto químico, que también vino a suplantar a muchos solventes orgánicos inflamables, por ejemplo,
para la limpieza, el lavado de ropa, la generación de espuma, etcétera, y que terminaron por su estabilidad justamente afectando la capa de ozono. Claro. O sea, fueron lo suficientemente volátiles para atravesar la troposfera, llegar a la estratosfera y ahí producir el desastre, porque durante la troposfera no eran capaces de ser de alguna manera transformados o destruidos por las condiciones fotoquímicas propias de nuestra atmósfera y las características oxidativas. Y tú me hablas de los polímeros como un nuevo agente estable, que obviamente la modernidad que ha traído a la humanidad, digamos, el uso de los plásticos ha sido enorme, pero el daño que están empezando a observarse a escala microscópica era algo que no estaba de alguna manera previsto. No, por supuesto, es que yo creo que en el desarrollo de estos productos, de cómo se pensaba hace algunas décadas del desarrollo, era solucionar un problema industrial, un problema técnico, pero nunca en el diseño de estos compuestos sintéticos se pensaba en el qué pasaba después de que su uso terminaba. Entonces nos llevó a varios casos de esos. Usted mencionó los clorofluorocarbonos, yo le puedo decir los pesticidas también, todos los pesticidas halogenados que se han probado también, que todavía están dando vueltas en el planeta. A pesar de que fueron prohibidos hace algunas décadas, sí, todavía siguen circulando. Exactamente. Y vamos a tener que convivir con ellos por mucho tiempo. Bueno, yo a veces veo con cierto terror el amplio uso que se le ha dado al plástico, tanto así que en muchas zonas, incluso las vi ahora en Europa, jardines que en vez de tener pasto natural, tienen pasto sintético a base de estos materiales plásticos o poliméricos, y que con el tránsito de los caminantes, ¿no es cierto?, con el tránsito de los vehículos, van moliéndolo y van transformándolo en microplásticos, en pequeños granos de plástico que empiezan a volatilizarse, que empiezan a ser lo suficientemente pequeños para suspenderse en el aire, y hemos ido observando que hasta los estamos respirando. Claro, o sea, los últimos hallazgos dentro de lo que tiene que ver con transporte de este contaminante está enfocado en el transporte atmosférico. Y se ha encontrado que hay muchas fibras también que son más fáciles de transportar, porque no estamos hablando de las partículas regulares con formas definidas, sino que debido a todos los factores físicos, meteorológicos, cambian mucho de forma o pueden presentarse como estas fibras. Son muy difíciles. Pequeños filamentos, hilitos, claro, que apenas los podemos visualizar. Entonces se ha encontrado que se transportan por la atmósfera y llegan a sitios remotos. O sea, justamente ahora tenemos una tesis de magíster que está enfocada en medir microplásticos en glaciares del volcán Villarrica. Imagínate. Entonces, yo tuve la oportunidad de leer un artículo hace algún tiempo, no muy atrás, digamos, respecto de fibras de plástico encontradas en hielos de la montaña más grande que hay en estos momentos, ¿no es cierto?, en el sector de China, allá en el Himalaya, en el Tíbet, donde han ido encontrando entonces restos de plástico a esa altura, o sea, hacia 8.000 metros de altura. O sea, la diseminación del material plástico, microplástico podríamos decir, ha sido extraordinaria, porque ya conocemos por muchas noticias, ¿no es cierto?, en televisión, del daño que el plástico ha ocasionado en los océanos, las bolsas, las cuerdas, etcétera, atrapando ya organismos gigantes, digamos, ¿no es cierto?, muchos tipos de especies acuáticas que forman parte de esos ecosistemas. Pero cuando estamos ahora hablando de fibras y de nanopartículas, digamos, o micropartículas, están apareciendo estudios ahora de microplástico en tejido pulmonar. Sí, sí. De hecho, hay un profesor de nuestra universidad, en la Facultad de Medicina, que tiene investigación sobre el microbioma de los pulmones, del tejido pulmonar, y cómo la exposición a microplásticos cambia el microbioma, lo que produce luego inflamación. Entonces, es toda una línea de investigación muy, muy relevante y muy nueva que se está llevando a cabo en la universidad. Y además hay que mezclar algo con lo que hablábamos al inicio, la capacidad de transporte de otras cosas que tienen los microplásticos. Porque como todo polímero,
genera interacciones, afinidades, fuerzas intermoleculares con otras cosas y puede absorber metales, puede absorber pesticidas, puede absorber otros contaminantes orgánicos y puede absorber y ser un vehículo de transporte para bacterias y virus. Imagínate. Entonces, además del peligro del microplástico como plástico como tal, como producto tenemos químico, un ¿qué vector. tal dices tú? Irritante cuando llega a un tejido Claro. que le resulta ser extraño. ¿Mm? Pero además de eso lleva más cosas que pueden reflejar la contaminación ambiental. Ahora, también ha sido interesante algunos estudios que tú has llevado adelante en el tema de las botellas de plástico. Sí, porque son vías de consumo. A nosotros nos interesa entender no solo que exista o no exista microplásticos en el medio ambiente, sino cómo es que llegan al ser humano. O sea, vías de acceso podría ser respiración, contacto con la piel o ingesta. Entonces fuimos por el producto, uno de los más comunes de consumo, digamos, de alto consumo en la población, son las botellas de agua. Correcto. Y ahí encontramos un nivel alto, digamos, de microplásticos. Bueno, es un tema cultural que se desarrolló ya hace más de 30 años en Europa, de embotellar el agua en botellas de plástico. Dejaron de lado las botellas de vidrio, y eso ha ido generando una cultura mundial de transportar el agua en plástico. Y resulta que hoy día, con los estudios que se están realizando de carácter analítico, ¿no es cierto?, con alta definición, digamos, respecto de tamaño, se ha podido detectar que las botellas de plástico no debieran ser reusables en la mayoría de ellas, ¿no? Sí, o sea, llegamos a esas conclusiones que a veces la ciencia nos lleva por caminos que parecerían contradictorios, ¿no? Porque por un lado hablamos de impulsar el reciclaje, pero es verdad. Por otro lado hay investigaciones que dicen que el mismo reciclaje vuelve a los polímeros más débiles. Entonces generan microplásticos con más facilidad. Claro, y al estar expuesto al sol también los plásticos, las botellas, la fotoquímica también va de alguna manera reaccionando las cadenas. Y se rompen las cadenas y van generando entonces micropartículas que las atrapa el agua y bebemos el agua y bebemos entonces las micropartículas. Claro, o sea, hay que decir que ese es el camino de la ciencia en realidad, de seguir cuestionándose cosas y seguir sacando nuevas preguntas para incrementar el conocimiento. Por eso que es importante también la educación científica en Correcto. todo lo que significa entender qué es lo que son los productos que estamos normalmente usando y bajo qué condiciones los debemos usar. Yo creo que hoy día la educación científica requiere más que nunca estar fuertemente formalizada en los colegios, en los liceos, a nivel escolar, porque cada vez la ciudadanía tiene que ser una ciudadanía mucho más informada, una ciudadanía que está atenta a que los cambios son benéficos, pero también el abuso de determinado tipo de materiales puede llevar a un daño que tiene después consecuencias gravísimas. Sí, nunca se debe de tener ese tipo de investigación. O sea, a veces se plantea soluciones de política pública, pero hay que entenderlas que no es una solución definitiva, porque llegarán nuevos problemas, llegarán nuevas investigaciones y hay que seguir mejorando. No es algo que va a tener un punto final. Entonces, nuestro trabajo es poner en la mesa de discusión datos que nos ayuden a mejorar siempre este tipo de políticas. Sí, por eso, mira, yo soy un partidario de que la educación científica en Chile está al debe, ya con nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos necesitan una mayor formación científica a nivel escolar. Hemos estado desarrollando un nuevo proyecto que tuve la oportunidad de conversarlo en este mismo en la misma radio acá en el programa, con el ministro Cataldo, ministro de Educación, donde creemos que hay una gran oportunidad con el nuevo sistema de administración escolar en el país, estos sistemas locales, ¿no es cierto?, SLEP, que los conocemos, sistemas locales de educación pública, porque el cambio de la organización de municipios a estos entes administradores ahora estatales, dependientes del Ministerio de Educación, traen una posibilidad, una oportunidad de preocuparnos de cómo mejorar el estándar formativo científico a nivel escolar.
Y temas como los que estamos conversando, el tema de los polímeros, el tema del cambio climático, el tema de la contaminación atmosférica intradomiciliaria, deben formar parte de esta formación mínima que hoy día requiere un ciudadano del siglo XXI, porque de esa manera contribuye a tener una mejor calidad de vida en su hogar. Y yo aprovecharía, Carlos, de mandar un recado a todos los municipios ya que están usando el tema de, comillas, estas canchas de material polimérico, ya que hagan una selección apropiada del material que deben usar, producto de que no es en el mediano plazo no es rentable el impacto en la salud que va a tener. Sí. Bueno, Carlos, se nos va el tiempo. Te agradezco la posibilidad de haber tenido esta grata conversación sobre contaminación, tener el Congreso ad portas en el mes de octubre que se realiza en Concepción sobre el área ambiental en nuestro país, y nuevamente agradecer tu presencia en nuestro programa, y me despido de ti y de todos nuestros auditores. Siempre un gusto estar acá. Saludos a todos. Muchas gracias. Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.